El mondongo o callo, como se conoce en otras partes del mundo gastronómico, es una excelente fuente de colágeno y de proteínas de alta biodisponibilidad. Por eso dentro de la alimentación molecular está ubicado en el grupo de las proteínas, en el color rojo. Y nuestra recomendación es que se combine con otras moléculas en el plato. En este caso, por ejemplo, un buen almuerzo sería utilizar el mondongo con algo de leguminosas, que puede ser estos famosos garbanzos, que sería la molécula de carbohidrato, y podríamos utilizar una grasa en el grupo azul, que puede ser algo de aguacate. Ahí tendremos un excelente plato que va a tener bastante colágeno, va a tener bastante aminoácidos, y pues lo importante es que si ustedes deciden sacar colágeno más allá de un suplemento, ahora dentro del alimento como el mondongo, lo puedan hacer entendiendo que no se debe combinar con otra molécula de este mismo grupo. Es decir, si combinamos proteínas vamos a tener liberación de insulina por cada una. Por eso nosotros simplemente le recomendaríamos a la persona que utilizara solamente el mondongo en esa presentación para tener alta concentración de proteína y suficiente colágeno en su dieta. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. El callo o el mondongo es un plato que es muy típico de algunas regiones donde la parte gastronómica utiliza gran parte de la extensión de los animales. En este caso, por ejemplo, la porción del estómago de donde se obtiene el callo es una porción que está altamente poblada en colágeno, precisamente porque es una estructura que tiene unas funcionalidades para el animal que le permiten resistir altas concentraciones en pHs muy bajos, en este caso pues pHs muy ácidos, lo que hace que ese órgano esté muy protegido en términos de una calidad de colágeno muy alto. Casi que es muy similar a la concentración de colágeno que puede llegar a estar en una articulación o por ejemplo en los cascos de algunos animales, que es donde primariamente se obtiene el colágeno animal, que básicamente viene de fuentes bovinas. El callo generalmente es una proteína dentro de la alimentación molecular. Lo que más aporta a nuestra sangre son aminoácidos, dentro de los cuales pues está la estructura completa molecularmente hablando del colágeno, y es más fácil para nosotros digerirlo porque viene básicamente de un sistema digestivo, en este caso de un animal. Esta parte del animal que generalmente pues uno lava muy bien, desinfecta muy bien y se utiliza para hacer, digamos, algunas preparaciones gastronómicas, generalmente pues se tiende a cocinar bajo presión, bajo mucha temperatura, y esto hace que se suelte mucho más esa concentración de colágeno a la preparación que se esté usando. Por eso es muy normal que cuando uno consume callos con garbanzo se vean capas encima de la sopa como si fuera algo de vetas de grasa, pero básicamente es colágeno, y por eso se siente en la boca como si fuera algo de gelatina. Esa es básicamente la razón por la cual se puede, digamos, volver algo más como una capa de gel cuando uno deja enfriar esa preparación, ya cuando está y cambia de temperatura de caliente a frío, cuando uno deja enfriar, por ejemplo, un plato como el mondongo o como unos callos con garbanzo. Es importante entender la clasificación molecular de los alimentos. Por eso el callo lo debemos ubicar dentro del grupo molecular de las proteínas, en este caso el rojo de alimentación molecular. Y para que el plato nos quede bien combinado y podamos obtener todos los beneficios de esta sustancia, lo podemos combinar con un carbohidrato que precisamente puede ser un garbanzo, en este caso una leguminosa, que nos va a acompañar perfectamente bien esa preparación. Y podemos optar por una fuente de grasa, en este caso que puede ser también animal o vegetal. En este caso un vegetal, por ejemplo, como el aguacate, puede desarrollar un plato con todas las características de alimentación molecular, donde no hay convergencia de moléculas. Ahí tenemos el grupo de carbohidrato, en este caso el garbanzo, el grupo de la proteína, el callo o mondongo, y tenemos el grupo de las grasas, que en este caso sería el aguacate. Ahí estamos hablando de un plato perfectamente bien estructurado, con unas muy buenas fuentes de colágeno, muy buenas fuentes de aminoácidos,
funcional para la gran cantidad de personas que tienen algún tipo de necesidad específica en fuentes de proteína. Por ejemplo, en una persona que está en un proceso de recuperación nutricional, que de pronto permaneció hospitalizado, permaneció, por ejemplo, bajo alguna característica puntual oncológica, generalmente una radiación, una quimioterapia, el callo es fácil de digerir. ¿Por qué es fácil de digerir? Precisamente porque es una parte del animal que hace, su estructura básicamente proviene de un sistema digestivo o gastrodigestivo. Entonces, por eso no es de difícil digestión, es de fácil, absorción de esas proteínas, sobre todo el colágeno, por lo cual puede ser muy útil para ese tipo de pacientes. Aparte de aportar muy buena concentración de colágeno, los aminoácidos son casi que perfectos. Entonces, por eso, a las personas que tienen una alimentación donde se permiten usar fuentes de proteína animal, esto es una muy buena opción para ingresar, como les reitero, aminoácidos y colágeno de alta biodisponibilidad. Es importante entonces evitar las convergencias, que básicamente es nuestra propuesta de alimentación molecular. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, uso del callo, debemos evitar que en ese mismo plato esté, por ejemplo, una salchicha o un chorizo o de pronto una morcilla, porque estaríamos haciendo convergencia de grupos moleculares de proteína que no nos favorecería para los procesos que buscamos, que es la disminución de las concentraciones de insulina y los efectos proinflamatorios que tiene una dieta donde se llevan a cabo convergencias moleculares. Entonces, nuestra recomendación es que si usted desea una fuente de colágeno altamente biodisponible, que de pronto no sea de alto costo y que pueda ser de fácil preparación, el callo es una muy buena opción o el mondongo es una muy buena opción. Ahora, es importante que si usted de pronto quiere usar un suplemento de colágeno, ya sea de fuentes bovinas, porcinas o digamos de otra fuente de origen animal, si lo va a usar, tiene que contarlo como una fuente de proteína, para que no se mezcle con otra fuente de proteína, en este caso, por ejemplo, un batido o un smoothie o algo con lo que usted utilice ese suplemento, no vaya en compañía de otro, por ejemplo, una porción de queso o un huevo, sino que se dé la oportunidad a esa molécula que actúe de forma independiente y no se combine con otra, precisamente para lograr la disminución de esa concentración de insulina y efectos proinflamatorios de la convergencia molecular. Ahora, si ustedes utilizan un suplemento, lo importante es también revisar que ese producto no venga acompañado de otras sustancias como azúcares glicémicos, concentraciones excesivas de sodio. De pronto algunas veces se les añade grasas saturadas como agentes compactantes, gelificantes o rellenantes a ese tipo de sustancias, como los suplementos nutricionales de colágeno. Es clave entender la diferencia entonces del colágeno que viene de los animales al colágeno que proviene de fuentes vegetales que primariamente son de origen marino, en este caso las algas. Son diferentes sus aminoácidos, son diferentes estructuras de colágeno, son diferentes estructuras que básicamente para nosotros la más útil desde el punto de vista de nuestra evolución sería en este caso el callo o una fuente como el estómago animal de donde proviene el mondongo. Nosotros dentro del banco de alimentos que tenemos a disposición de ustedes en nuestro portal oficial pueden encontrar la composición física y química, en este caso del mondongo o el callo, para que ingresen y puedan ver la clasificación del grupo rojo, cómo lo pueden combinar, cuáles son sus aminoácidos y pueden ampliar mucho más la información que tenemos a disposición de ustedes para la particularización del uso del callo o el mondongo, por ejemplo, para los casos como les mencionaba previamente, oncológicos, pacientes en recuperación nutricional. Todo esto está a disposición para poder particularizar la información que estamos dando en estos videos que están a disposición de ustedes en nuestro portal oficial. Los invito entonces a que ingresen y puedan ampliar todos los conocimientos de alimentación molecular y vean todo nuestro portafolio educativo en nuestra página oficial de alimentacionmolecular.org.